Entonces, el plan es hacer algo como bien relativamente corto, conciso y privilegiar un poquito el tema de posibles preguntas, porque la verdad que hemos aprendido cosas bastante importantes en los últimos años, pero son cosas que hemos venido repitiendo, así que eh, yo creo que decidí como contar ciertas cosas las más relevantes para mi gusto y acortar un poco la presentación sin mucho detalle para poder después tener la posibilidad de discutir un poco. Entonces, yo siempre parto estas presentaciones de obesidad, eh, voy a checar ahí, eh, diciendo que qué es lo que le pasa al obeso, hay que ver qué es lo que pasa con la composición corporal y qué es la definición de la obesidad, digamos. Y el principal cambio es que en el obeso hay un aumento desproporcionado de la masa grasa, y eso es lo fundamental, y eso tiene consecuencias. Y ese aumento de masa grasa, ese aumento de peso en el fondo, se asocia a un aumento también de masa magra que es necesaria para soportar esta mayor carga. Entonces no es lo único que aumenta la grasa, pero claramente la definición es el aumento desproporcionado de la grasa. Y el aumento de la grasa produce unas reacciones inflamatorias y es una enfermedad, finalmente la obesidad es una enfermedad inflamatoria crónica, donde también la tasa metabólica se ve alterada y aumenta con respecto al peso corporal. Mientras más gorditos, hay un aumento mayor de la tasa metabólica. Y ese aumento de la tasa metabólica tiene que ver también con muchos cambios fisiológicos que van a ocurrir en el paciente obeso. Y ese correlato de aumento de tasa metabólica se correlaciona mucho mejor con el aumento de la masa magra que con el aumento de la masa grasa. Por lo tanto, lo que hay que entender entonces es que los cambios corporales, pese a que la grasa es lo fundamental, la masa magra también tiene una función muy importante que probablemente se va a correlacionar mejor a ciertos cambios que van a ocurrir y que son importantes en la farmacología del obeso. Por ejemplo, la tasa metabólica tiene que ver mucho con los cambios de débito cardíaco. Y los débitos cardíacos aumentan al aumentar el peso corporal o la índice de masa corporal en el paciente obeso. Sin embargo, si escalamos, por ejemplo, eso es lo que muestra la figura del lado izquierdo. Sin embargo, si escalamos eh, el, 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 este aumento del débito con respecto al peso corporal, que es lo que muestra la figura derecha, ustedes ven que eh, el aumento de peso y el paciente obeso van a tener un débito cardíaco escalado a peso que es menor que un paciente no obeso. Por lo tanto, lo que habla esto es que el débito cardíaco, si bien aumenta menos que lo que es el aumento de peso corporal total. O sea, no hay un buen correlato con la masa, con el aumento desproporcionado de la masa grasa, sino que más bien con la masa magra. Cuando vamos a distintos trabajos, yo voy a mostrar solo un par. Por ejemplo, un clásico es el de Chibutami de fentanil, donde ustedes ven abajo en el gráfico el peso corporal y a la izquierda, ahí el clearance. Ustedes ven que el clearance en ml minuto aumenta al aumentar el peso, pero no lo hace en forma proporcional al peso. Hay un aumento que es menos que el aumento del peso y que se ve ahí una ecuación no lineal. Lo mismo en otra droga, por ejemplo, en Propofol, en el trabajo clásico de Schutler del año 2000, ustedes ven lo mismo. El clearance aumenta en ml minuto o en litros minuto al aumentar el peso corporal, pero hay una relación no lineal que traduce esa línea que se ve en el gráfico. Y en la ecuación es muy parecido a la ecuación que estamos viendo en la pantalla, que es el peso exponenciado a una exponente de 0,75, es decir, no es a 1. Si fuera 1 sería una línea recta, esto no es proporcional al peso, es 0,75. Y eso es lo que vamos a conocer después de ese exponente como un exponente alométrico, ¿ya? Que finalmente describe esta relación no lineal entre el cambio de peso y el cambio de clearance. Por lo tanto, ¿qué pasa con estos cambios metabólicos y estos cambios de composición corporal? Lo que podemos rescatar es que los pacientes obesos requieren mayores dosis
porque hay un aumento en los volúmenes de los clearance. La farmacocinética y la dosificación, por lo tanto, depende de los volúmenes y los clearance. Y tanto volúmenes como clearance en el paciente obeso están aumentados, por lo tanto, los requerimientos, las dosis en términos absolutos, son mayores en el obeso, son necesariamente mayores. Sin embargo, los esquemas no pueden ser proporcionales al peso real sacados de un esquema que viene de pacientes no obesos, porque eso significa necesariamente, independiente de la droga, igual a sobredosis, porque los cambios de volumen y clearance no son necesariamente proporcionales a aumento de tejido graso. Por lo tanto, esa es la gran conclusión que tenemos que tener aquí. Hay un aumento de los requerimientos, pero estos aumentos de requerimientos de la dosificación no son necesariamente proporcionales al aumento del peso corporal total, porque no son proporcionales al aumento de la grasa finalmente, ¿ya? Por lo tanto, mucho que lo que tiene que ver con el ajuste de dosis y la dosificación del paciente obeso tiene que ver con buscar cuál es el escalar adecuado para poder describir los cambios de volúmenes y clearance en los pacientes obesos. Y lamentablemente aquí no hay recetas de cocina, porque aquí va a depender de las propiedades físicas de la droga que estamos estudiando, y va a depender de qué cosa estamos hablando. Si estamos hablando de un bolo, para escalar un bolo, o vamos a estar hablando de una mantención en una infusión continua, por ejemplo, y son cosas absolutamente distintas, que dependen de distintos procesos. Por ejemplo, el bolo depende mucho más del volumen central y del débito cardíaco, mientras que la mantención probablemente depende mucho más de lo que va a ser el flujo y la función de un tejido metabólico, como por ejemplo el hígado o el riñón, dependiendo de la droga. Ustedes ahí ven en el gráfico distintos escalares. Ahí está el peso corporal total, hay una cosa que se llama la masa APK, el peso ajustado, la masa magra o el free fat mass, el peso ideal, y lo que vamos a tratar de ver ahora con ejemplos, básicamente de propofol y remifentanil, es dejar en claro que esta cosa no es tan simple, pero que si uno la entiende, es bastante llevadero para lo que nosotros necesitamos en términos de uso de nuestros medicamentos habituales. El ejemplo 1 que vamos a poner es de propofol, y después voy a hablar un poquito de remifentanil, y después vamos a dejar espacio para las preguntas. ¿Qué es lo que pasa con el propofol? Bueno, sabemos que el propofol, en términos de características físicas, es una droga muy liposoluble y tiene una alta extracción hepática. Eso quiere decir que lo que pasa por el hígado, por el flujo hepático, se metaboliza. El volumen de distribución es más o menos en un paciente normopeso de cercano a 250 litros, y eso obviamente aumenta en el obeso, y el clearance, más o menos en promedio 2 litros por minuto, también va a aumentar en el obeso. El ejemplo que muestra aquí esta figura, ustedes ven el panel de la izquierda muestra un bolo, y el panel de la derecha muestra una infusión. Vamos a ir primero al panel de la izquierda, y tenemos dos líneas. La línea verde muestra los cambios de concentraciones en el tiempo de un paciente obeso, y la línea azul de un paciente normopeso, cuando lo que hacemos es poner una dosis de bolo de 1,5 miligramos por kilo. Y ustedes ven que al poner una dosis, eso es peso real, la misma dosis en miligramos por kilo, bueno, lo que estamos obteniendo en el obeso es concentraciones más allá del doble, en este caso, que obtenemos en un paciente normopeso. Por lo tanto, nos dice inmediatamente que no es un buen escalar el peso real para un bolo, porque si vamos a usar un esquema habitual de paciente normopeso en un gordo, lo vamos a terminar sobredosificando, y eso puede tener consecuencias graves. Lo mismo pasa en la figura de la derecha, en una mantención, donde estamos dando una mantención ya de equilibrio de 6 miligramos kilo hora, y ustedes ven cómo el paciente obeso termina con concentraciones casi el doble de las concentraciones que uno obtendría con el mismo esquema en un paciente normopeso. Por lo tanto, el peso real igual a sobredosificación tanto en el bolo como en la mantención. ¿Qué pasa con el peso ideal y el propofol? Bueno, es el mismo esquema de figura. En el panel izquierdo el bolo, ustedes ven que las dos líneas se ajustan bastante más, por lo menos en lo que es la concentración máxima. Por lo tanto, si uno usa un peso ideal para calcular un bolo y uno da 1,5 miligramos por kilo peso ideal, va a ser una buena aproximación o relativamente razonable, pese a que las concentraciones bajan más rápido después del bolo.
Sin embargo, en la mantención claramente nos quedamos cortos. El peso ideal es un escalar que no es apropiado para el paciente obeso, y ustedes se dan cuenta que la línea roja entonces alcanza concentraciones casi la mitad de la que alcanza en el paciente normopeso, y eso se explica porque necesitamos, o sea, el peso ideal es un peso, lo que asume es que no cambian ni los volúmenes ni los clearance en el paciente obeso o sea, al aumentar de peso. Y nosotros vimos que el paciente obeso tiene aumentos de volúmenes y clearance. Eso no lo está considerando entonces este escalar. Y por lo tanto se queda corto, y se queda corto, muy corto, porque además el propofol es una droga muy liposoluble, por lo tanto sí se va a ir en la mantención en una buena proporción al tejido graso, y eso no lo está considerando entonces este escalón. Por lo tanto, peso real, sobredosis, peso ideal, nos quedamos bastante cortos en la mantención, es más o menos razonable, un poco corto, pero es razonable en la inducción, en un bolo. Esto es la masa magra es todo lo que no es grasa, es el peso restándole la grasa finalmente. Y ustedes ven si uno ajusta a la masa magra, y hay fórmulas en las calculadoras, para los simuladores para calcular la masa magra, pero básicamente la masa magra, un aproximado de masa magra sabemos que aumenta 20%, 30% en un obeso. Bueno, uno puede decir entonces el peso ideal más un 20% del exceso de peso, y con eso rápidamente uno sabe más o menos cuánto es el peso magro de este paciente. Es una aproximación clínica útil, no será exacta, pero es bastante sensata. Y si ustedes usan ese peso, es decir, el ideal más un 20%, lo que van a tener es que el bolo es bastante razonable, es comparable en un peso con un obeso mórbido, y en la mantención, sin embargo, nos quedamos cortos de nuevo. Es mejor que el peso ideal, pero nos quedamos cortos. ¿Y por qué nos quedamos cortos? Porque la masa magra obviamente no considera nada de grasa. Y sabemos que por las propiedades de liposolubilidad del propofol, sí requerimos considerar ese volumen de distribución para explicar los cambios de concentración. Por lo tanto, masa magra no parece ser un buen escalar para la mantención, sí para la inducción, para el bolo inicial. Esto es el peso corregido, y el peso corregido es normal, es un escalar que se fue hecho para obesos, digamos, y en este caso es un peso corregido 40%. Es decir, peso ideal más el 40% del exceso de peso, ¿ya? Que eso es el peso real menos el peso ideal. Si uno calcula eso, vemos que en el caso del bolo, terminamos sobredosificando al paciente, es la línea morada, es más que el azul, sobredosificamos, porque en el bolo inicial probablemente el exceso de peso que le estamos metiendo de grasa no tiene mucho que ver con la volemia y el débito inicial, porque ya dijimos que eso tenía mucho más que ver con la masa magra, con los cambios de ese aspecto, y no tanto con la grasa, y aquí estamos metiendo un buen porcentaje de grasa en nuestra ecuación. Pero sin embargo, en la mantención, ustedes ven que las líneas ya son bastante aproximadas. No son iguales, pero son bastante razonables. Por lo tanto, este parece ser sí un buen escalar para la mantención. El considerar un 40% de ese exceso de peso como peso agregado al peso ideal parece ser un buen escalar para poder equilibrar las dosis que usamos en un paciente normopeso versus un paciente obeso. ¿Qué pasa? Entonces, eso es como la aproximación que hay que entender, porque entendiendo eso, uno después puede entender qué es lo que pasa un poco con los modelos. Pero ya la TIVA manual la podríamos hacer de esa forma. Los modelos de TCI, bueno, ¿qué se ha visto con los modelos en los pacientes obesos? Se ha visto que la incorporación de escalas alométricas en modelos PK ha demostrado mejorar los ajustes de dosis en pacientes de diferentes tamaños. Aquí entonces se mete este término de la alometría, que dijimos que son estos modelos o ecuaciones que asumen finalmente una relación no lineal entre el aumento de masa corporal y el aclaramiento de una droga. Eso es en farmacocinética, porque la alometría puede explicar cualquier proceso fisiológico distinto, digamos, pero en términos de farmacocinética nos vamos a referir fundamentalmente a estos cambios de clearance, que finalmente ocurren aumentos de los clearance, pero son exponenciados al 0,75 con respecto al aumento del peso, es decir, menos que el peso. Y con eso podemos entonces describir mejor lo que pasa al aumentar el tamaño en el obeso y los cambios de clearance que se van observando. Este es el modelo de obeso que nosotros desarrollamos ya en el 2010, hace harto tiempo, y lo único que interesa aquí mostrarles es que si ustedes ven todos los clearance
tanto el clearance 1, que es el clearance de eliminación, el clearance de distribución rápida, el clearance de distribución lento, todos están escalados a 0,75. Eso es lo que se llama un modelo alométrico, y los volúmenes son proporcionales al peso. Y con ese tipo de fórmula de ecuaciones, volúmenes proporcionales al peso y clearance elevados al 0,75 con respecto a los cambios de peso, uno puede describir mucho mejor los cambios de volumen y clearance al aumentar el tamaño desde una persona flaca a una persona gorda. Y eso es todo lo que demuestra este modelo. Y este modelo, que se hizo el 2010, después en el 2014 apareció el modelo de Ellevel, con muchos más pacientes adentro de esta ecuación, que incorporó niños, que incorporó adultos más viejitos, incorporó obesos, no obesos, y había más de 660 pacientes, y ustedes ven que finalmente, sacándole todas las otras cosas que no tienen que ver con esto de la obesidad, lo que describe este modelo, si uno se ve en los volúmenes, primero B1, B2, B3, es que B2 y B3 son proporcionales. B2 es proporcional al peso, B3 aumenta con el peso, pero en un menor escala, pero tanto clearance 1, clearance 2 como el clearance 3 están exponenciados a 0,75. Por lo tanto, esto es un modelo también alométrico, muy similar a lo que habíamos descrito nosotros anteriormente, y muy similar a lo que describen los modelos alométricos desde hace muchos años. Son datos empíricos demostrados en dosificaciones fundamentalmente entre especies, donde hay mucha diferencia entre tamaños, y uno puede finalmente escalar los clearance desde un ratón hasta un elefante. En ese nivel de escala nos movemos con este tipo de predicciones no lineales. Y en este gráfico lo que pretendo resumir entonces de Propofol en TCI es que nos vamos a encontrar con distintos modelos que fueron hechos para obesos, como es el que está puesto ahí con el nombre de Cortines, o el de Ellevel, y los modelos tradicionales que tenemos, que ahí estamos con el modelo de March y con Schneider. Si ustedes hacen una simulación, que es lo que muestra este gráfico, y le piden a la bomba que mantenga un target de 3, bueno, estos son los cambios de velocidad de infusión en miligramos kilo hora que va a dar en el tiempo. Y ustedes ven que los 4 modelos para un paciente de 70 kilos, 1,70 m, 40 años, dan prácticamente las mismas velocidades de infusión durante la mantención. Parten con infusiones cercanas a entre 10 y 12 miligramos kilo hora, y terminan a las 4 horas con infusiones cercanas a los 6 miligramos kilo hora, todos muy parecidos, pese a que son modelos absolutamente distintos y que vienen de poblaciones absolutamente distintas. Por lo tanto, ¿qué modelo usar en un paciente no obeso de estas características? Cualquiera, todos les van a funcionar bien. Pero ¿qué es lo que pasa si estos pacientes, si lo vamos a aplicar en un paciente gordo? Y lo que voy a ir haciendo con las diapositivas es ir aumentando el peso del paciente. Estamos 80 kilos, 90 kilos. El modelo de March es un modelo que lo van a ver en la línea azul, es un modelo que es proporcional a peso. Él va a dar los mismos miligramos por kilo por hora a cualquier paciente, porque es proporcional a peso. Por lo tanto, si yo aumento el doble el peso, va a dar el doble de la dosis, pero va a dar los mismos miligramos por kilo que daría en un flaco, ¿ya? Porque es proporcional al peso. Por lo tanto, si ustedes se fijan en la línea azul les puede servir de referencia el modelo de March, porque no va a cambiar al aumentar el peso en su dosificación en términos de miligramos kilo hora. Y ahí estamos en 100 kilos, 110 kilos, 120 kilos, 130, 140, 150, 160. Y hasta ahí vamos a llegar. Y ustedes ven que aquí pasaron distintas cosas. El modelo de March no se movió, ese quedó al medio. Y ese entonces es nuestro índice. Así dosificaba a un paciente flaco, y así va a dosificar a un paciente obeso. Y sabemos, que ya lo habíamos visto, que si yo doy la misma dosis por kilo de peso real a un paciente obeso, sobredosifico. Por lo tanto, March, que no se movió de ahí, lo que está haciendo es sobredosificar. Y si March sobredosifica, imagínense lo que hace Schneider. Es mucho peor, digamos. Sobredosifica en forma tan peligrosa que las bombas tuvieron que bloquear al modelo de Schneider en obeso. ¿Y por qué es eso? Porque el modelo de Schneider, bueno, no fue hecho con paciente obeso, y dos, tiene una fórmula que es la que está sacada para masa magra, y estima la masa magra y para modificar los cambios de clearance, lo que es muy fisiológico, porque dijimos que los clearance se alteraban con los cambios de masa magra. El problema
que es una fórmula que no aplica en los obesos mórbidos, que no está hecha para obesos mórbidos, y por lo tanto da unos resultados aberrantes una vez que se alcanza cierto índice de masa corporal. Y esos resultados aberrantemente bajos, lo que producen es un clearance aberrantemente alto, y que es el que explica en este caso el por qué aumentan tanto las velocidades de difusión y obviamente el riesgo de sobreosificación. Por lo tanto, eso es un error del modelo, que no es un error de Schneider, digamos, y su grupo, sino que es un error de que estamos aplicando un modelo en una población para el cual no fue hecho este modelo. Y lo que hacen los modelos de obeso, que ustedes ven, es bajar las dosis en términos de miligramos kilogramos, que es lo que habíamos visto que había que hacer. El modelo nuestro baja las dosis un poco menos que lo que hace Elevel, pero lo importante es no distinguir cuál es mejor modelo de estos dos, que probablemente es el de Elevel, porque tiene mucho más información. De hecho, Elevel fue construido también con todos los datos de los modelos previos que estamos mostrando. Por lo tanto, lo que debe ser un buen modelo es bajar los miligramos kilo hora, y probablemente Elevel en ese sentido lo hace bastante bien, y probablemente es el modelo más adecuado. Por lo tanto, resumen, activa manual con propofol, hay que dosificar a un peso corregido. Si uno va a hacer dosificaciones en miligramos por kilo o miligramos por kilo hora, a ocupar un escalar que probablemente es miligramos, el peso corregido para la mantención, y un peso magro o un peso ideal para el bolo inicial. Y con eso estamos bastante bien. Y si vamos a usar una TCI, bueno, podemos usar un modelo de obeso, al cual le vamos a poner a la bomba el peso real. Y si no tenemos modelo de obeso, que es lo que nos pasa a la mayoría, y tenemos solamente Schneider o March, bueno, vamos a usar un peso corregido. Lo mismo que hacíamos con la activa manual. Vamos a poner, en vez del peso real del paciente, un peso corregido, que es el peso ideal, más el 40% del exceso de peso, y con eso, cualquiera de los dos modelos que usen va a funcionar bastante bien, ¿ya? Tanto para el bolo como para la mantención. Es una simplificación fácil para el clínico y que funciona bien, y está demostrado por trabajos que es una buena aproximación. Y la recomendación siempre es, si se tiene, usar monitores de profundidad anestésica para así poder ir identificando y regulando la dosis en forma personalizada a cada paciente. Porque estos modelos finalmente si bien facilitan la vida y nos van a predecir mejor las velocidades de infusión, hay una variabilidad entre paciente y paciente obeso que es bastante grande, y por lo tanto un monitor siempre va a ser de ayuda para poder regular mejor el target adecuado para cada paciente. ¿Qué pasa con el remifentanil? Es la otra droga que vamos a ver. Tiene características físicas que es de alta liposolubilidad y una alta extracción plasmática y tisular por esterasas, digamos, y por lo tanto esto que sea altamente liposoluble no le sirve porque ni siquiera alcanza a llegar a la grasa. Por lo tanto su volumen de distribución es bastante pequeño, 20 litros versus 250 litros que tenía el propofol para un paciente de 70 kilos, o sea, es mucho menor volumen. Y el clearance, si el del propofol era alto, que es un clearance alto, el de propofol de 2 litros por minuto, el de remifentanil es aún más alto, 2,6 litros por minuto, 3 litros por minuto. Por lo tanto, es una droga muy, muy característica en términos que tiene un volumen de distribución pequeño y un clearance muy alto, lo cual la hace una droga que hay que saber manejar muy bien, que se tiene que dar en infusión, porque si no, digamos, los niveles plasmáticos caen demasiado rápido. Bueno, ¿y qué pasa con esta droga? Aquí vamos a simplificar todos los gráficos que habíamos hecho con el propofol, y vamos a irnos a un gráfico que resume todo lo que vimos con el propo. Y vamos a ver que lo que aplicaba para el propo no necesariamente aplica para el remifentanil. ¿Por qué? Porque el remifentanil tiene otras propiedades físicas como las que señalamos anteriormente. Pero hay cosas que sí se mantienen. Si yo voy a dar, aquí no estamos viendo el bolo, digamos, estamos viendo una mantención con una infusión a 0,25 microgramos por kilo minuto, y ustedes ven las concentraciones plasmáticas en el eje de Y y el tiempo en el eje X. Y ustedes ven que si yo voy a dosificar a un paciente no obeso con 0,25 miligramos por kilo, este paciente no obeso es este paciente de este color, que está justo en esta línea como al medio, que llega a concentraciones en 0,25 miligramos por kilo, cercanos a 6. Por lo tanto, yo tengo que buscar un escalar en un obeso que llegue a la misma concentración usando ese 0,25 miligramos por algún peso, ¿ya? Vámonos de arriba para abajo.
Si yo voy a la línea roja, veo inmediatamente que si yo ocupo el peso total, voy a sobredosificar con remifentanil. Por lo tanto, el peso total, tanto en el propofol como en el remifentanil, como en cualquier droga, si yo dosifico a peso total, voy a sobredosificar. Y ya vimos por qué es eso. Porque los clearance no aumentan en proporción al peso total y porque los volúmenes de distribución tampoco necesariamente aumentan con respecto al aumento de la masa grasa. En el REMI dijimos que ni siquiera llegaba a la grasa, ¿ya? Pero son los clearance probablemente lo más relevante. Después vamos a la línea verde que tiene un peso corregido, que es lo que funcionaba perfecto para la mantención del propofol. Vemos que aquí se asocia a sobredosificación y claramente no es entonces un buen escalar el peso corregido 40%. Y lo que sí funciona, que es la línea que está sobre la línea del paciente no obeso, es el peso magro. O sea, usar un peso ideal más un 20% es probablemente lo más adecuado para el remifentanil. Y eso habla finalmente que el remifentanil no se va a la grasa en la mantención y se quedan los tejidos de alto flujo, los tejidos magros. Por lo tanto, ese es un buen escalar para él, para la mantención. También lo es para el peso ideal es para el bolo, al igual que propofol, pero para la mantención es el peso magro, ¿ya? Y si usan el peso ideal, que es la línea más abajo, al igual que propofol, se van a quedar cortos. No se quedan tan cortos como el propofol, pero se van a quedar cortos, ¿ya? Por lo tanto, hay ciertas cosas similares y ciertas cosas que no similares y que las podemos explicar simplemente conociendo con qué droga estamos trabajando. ¿Qué pasa con el TCI de REMI o con los modelos, si vamos a usar TCI? Bueno, todos tenemos solamente básicamente el modelo de Minto, de remifentanil, no hay mucho más. Últimamente han salido otros modelos. El de Kim es un modelo que incluyó pacientes obesos, de varios, es un modelo que agrupó pacientes de diferentes estudios. Está el estudio de Egan, está el estudio de Minto, está el estudio de Drover, de Mertens, de Kent, de Cola, juntó todos esos pacientes, hizo un gran estudio, igual que lo hizo Eleveld, incluyó entonces pacientes obesos y no obesos, y describió entonces los cambios en volúmenes y clearance. ¿Y qué es lo que encontró? Si comparamos a Minto, que está a la izquierda, versus Kim a la derecha, en formas bien simplificadas, ustedes ven que son modelos bastante distintos. El de Minto tiene básicamente un escalar con respecto a tamaño, que es la masa magra, que es el mismo escalar que usa Schneider para escalar el propofol. Minto usa este mismo escalar para el remifentanil. Minto y Schneider eran colegas, discípulos de Steve Sheffer, hicieron la beca y desarrollaron estos modelos en el mismo tiempo, y por eso son muy similares los modelos de Schneider y Minto, porque los hicieron juntos, digamos. ¿Ya? Pero ustedes ven que es masa magra en B1, B2 y en el clearance. Sin embargo, si se van a Kim, ustedes van a ver que tiene peso como escalar de B1, tiene masa magra, pero es una masa magra distinta que se llama free fat mass, que es una ecuación de masa magra, pero que sí funciona en el obeso. Por lo tanto, mejoramos la fórmula de masa magra para el modelo Kim y usamos una adecuada para obeso. Y ustedes ven que además en el clearance tiene peso. Por lo tanto, es un modelo que usa peso y usa masa magra. Aquí no hay ni una fórmula entonces muy simple, pero lo que les funcionó a ellos es eso en su análisis, y eso es lo que describen. Y si uno ve cómo se comportan los modelos, ustedes ven que Minto y Kim, este es un paciente de 70 kilos para una infusión, para un target, en este caso de 0,6, ustedes ven que la infusión está cercana a 0,25 microgramos kilominuto con los dos modelos. Las dos líneas están superpuestas aquí. O sea, funcionan igual, pese a ser distintos modelos con distintos escalares, viniendo de poblaciones, una con mucho más que otra, funcionan muy bien en uno de 70 kilos. ¿Y qué es lo que pasa si le vamos aumentando el peso, igual que hicimos con el otro paciente? Ustedes ven que lo que está pasando es que va bajando la velocidad de infusión en términos de microgramos kilominuto. Va bajando, va bajando, va bajando, y vamos a llegar hasta, creo que ahí, 140. Y ustedes ven entonces que tanto Minto como Kim se comportan bastante similar, diría yo. No hay grandes diferencias entre los dos, y entonces me pueden preguntar, bueno, ¿y por qué es eso si Minto usó la misma fórmula mala de Schneider, que no se comporta bien y que es aberrante en un obeso mórbido? Bueno, porque aquí tuvieron suerte. Y lo que hace esta fórmula aberrante, finalmente en el modelo de Schneider, en el modelo de March, en vez de
perdón, en el modelo de Minto, en vez de sobreestimar el clearance, es subestimar el clearance. Y por lo tanto, en vez de sobredosificar, empieza a infradosificar. ¿Y qué es lo que hay que hacer finalmente en el paciente obeso? Hay que disminuir las dosis. Por lo tanto, la corrección errática de esta fórmula va en la dirección correcta y por eso se explica que finalmente no lo hace tan mal y se comporta muy similar al modelo de Kim. Solamente suerte, y la diferencia entre ambos modelos es que la masa magra tiene un signo positivo en uno y en el otro tiene un signo negativo para las asociaciones de cambio clínicos, y por eso da el resultado opuesto. Es raro de explicar, pero es así, y eso es porque funciona. Por lo tanto, igual Minto se les va a bloquear en un obeso, porque esa fórmula no está validada para obeso y se les va a bloquear, y por lo tanto igual no les va a funcionar y van a tener que hacerlo funcionar de alguna otra forma. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Para dosificar manualmente, ya dijimos, podemos usar peso ideal o puedo corregir por peso magro en gamas kilo minuto, que era el peso ideal más el 20% del exceso de peso, pero nunca a peso real porque eso es sobredosificación. Y si vamos a usar el modelo Minto, porque queremos usar el modelo Minto, bueno, lo que vamos a tener que hacer es usar el peso real hasta que la bomba se bloquee, porque ahí funciona la masa magra, digamos, y si se bloquea, van a tener que hacer un peso corregido. ¿Y cuál peso corregido? En realidad pueden poner, como si tienen la misma bomba para Propofol y para remifentanil, usen la corrección que usaron para Propofol, porque no les va a permitir poner dos distintos pesos en la misma bomba, por lo tanto usen el peso corregido a 40% y va a funcionar bien igual. Si lo van a dar en una bomba única, como Propofol, como remifentanil en su forma aislada, bueno, pueden usar un peso corregido al 20% y eso va a funcionar un poquito mejor. Pero cualquier peso corregido, pero no peso real, es lo que les va a permitir por lo menos usar la bomba, porque si no se les va a bloquear. Bien. Por lo tanto, y para concluir, ¿qué hemos aprendido de los modelos farmacocinéticos en el paciente obeso? Hemos aprendido hartas cosas, y lo más importante para mí es nunca utilizar esquemas de dosificación proporcionales a peso real sacados de pacientes no obesos por el riesgo de sobredosificación. Si eso está claro, si ese mensaje está claro, y probablemente lo sabemos, pero es bueno reforzarlo, eso es el mensaje probablemente más relevante. Y entonces buscar un ajuste utilizando esquemas estudiados en los obesos. Hay que irse, buscar qué es lo que funciona para esa droga en los pacientes obesos y ustedes podrán encontrar un ajuste que se asocia a lo mejor a masa magra, a mejor alometría, usando peso, usando un peso corregido, qué sé yo, pero hay que irse a los estudios y ver cómo funcionan esa droga en esos pacientes y ahí a sacar esquemas asociados a esos modelos. No hay recetas de cocina y hay que diferenciar si vamos a estar dosificando en bolo o en la mantención o vamos a estar dosificando en TCI para poder entonces entender lo que estamos haciendo. Creo que eso era todo lo que les quería decir. Espero haya dado algún mensaje de utilidad. Esto es una foto que yo recuerdo con mucho cariño de Jesús y Eberto cuando estuve en México hace tanto tiempo que ya tengo ganas de ir de nuevo porque me da sed cada vez que la miro. Y espero entonces ahora que podamos pasar a la fase de preguntas y reitero mi agradecimiento por la invitación. Muchas gracias.